Bueno, Estela Morales, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos y poder charlar este ratito contigo. ¿Qué pasaba, qué sucedía hace 40 años con vos y con tus compañeras? Sale la orden que nosotras, bueno, la jefa de enfermería tiene que decidir y nombrar a 5 enfermeras que van a ir a Malvinas, a las Islas Malvinas. Ese era nuestro primer destino, ¿no? Bueno, así fue como me preparé. En ese momento yo soy de Villa María, provincia de Córdoba, y el medio que tenía para comunicarme con mi madre era la central de teléfonos. Así que fui a una central telefónica y llamé a mi madre para decirle que me iba a la guerra. Estaba tan orgullosa de lo que iba a hacer, iba a cumplir una acción humanitaria, iba a estar atendiendo y conteniendo a los heridos que llegaban de la guerra, y para mí en ese momento me sentía como Florence Nightingale. Y bueno, nos preparamos y un día de abril fuimos llamadas para ir de madrugada, para ir al aeropuerto, perdón, para ir a la brigada donde salía el avión. Nosotras, las 5 primeras mujeres enfermeras, salimos en un avión repleto de soldados, todos sentados en el piso. Recuerdo en ese momento que gritaban olé ante un pozo de aire, estaban muy exultantes, e inclusive los suboficiales y oficiales que nos acompañaban, que estaban sentados alrededor nuestro, también estaban muy exultantes, y ahí comenzamos a sentir una serie de comentarios fuera de lugar, porque éramos 5 mujeres en un mar de hombres, ¿no? Esos comentarios los tomamos en ese momento como de quién venían, pero obviamente no, nuestra finalidad era llegar a las islas y hacer nuestra tarea como nos habíamos preparado. Pero luego vino una contraorden, llegamos a Comodoro, recuerdo, y vino una contraorden que dijeron que nosotras nos quedábamos allí en Comodoro Rivadavia, y ahí teníamos que esperar el hospital donde íbamos a trabajar. Ese hospital es el Hospital Reubicable, que actualmente está armado porque es un hospital que consta de 11 módulos. Esos módulos se arman, y allí estuvimos trabajando en Comodoro Rivadavia, en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Yo creo que fue todo un momento de incertidumbre antes y durante. Nosotras estuvimos durante los primeros días de abril, o sea que todavía no habían comenzado los ataques aéreos, ni siquiera habían llegado los ingleses. Así que al estar cerca del mar, lo que sentí particularmente es esa sensación de incertidumbre, ¿no? De saber qué iba a pasar, qué iba a deparar el destino nuestro, porque no teníamos idea lo que iba a pasar. No había, en ese momento no teníamos televisión, no teníamos nada. Bueno, obviamente las noticias a veces no reflejaban la realidad. Así que de ese momento recuerdo que nos preparamos para atender a los heridos sin tener la noción de lo que era estar en una guerra. Y creo que ningún ser humano se prepara para una guerra, al menos los argentinos, ¿no? No estábamos preparados, como tampoco estaban preparados los soldados, que en ese momento eran soldados cumpliendo un servicio militar obligatorio, y creo que tampoco tenían idea de cómo manejar un arma o cómo actuar en una guerra. Creo que el ser humano lo único que piensa es en poder sobrevivir, ¿no?, a una guerra. Y bueno, así estábamos nosotras preparando material, armando, por supuesto, el hospital, porque sabíamos, ya lo conocíamos, ya teníamos idea de lo que era, porque el hospital ese fue comprado por Fuerza Aérea en el año 1981, y nosotras fuimos a conocerlo.
Nos llevaron a ver cómo se armaba, cómo se preparaba todo el material, todo el instrumental, los diferentes elementos que forman este hospital. Y entonces empezamos a trabajar preparando material para llevar a las islas, se llevaban, en ese momento había un tránsito fluido, venían los que estaban allá en Malvinas, venían y nos contaban. En ese momento me parece, y recuerdo así muy lejanamente, me parece que venían a buscar agua. Eso me acuerdo de un momento que pregunto, porque estaba muy inquieta, y quería saber cómo eran los que vivían allí, y le preguntaban a los colegas camaradas que llegaban. En ese momento éramos todos camaradas, éramos todos iguales, trabajábamos a la par de los varones, cumpliendo las funciones que teníamos que cumplir y además las otras, las de preparar el material con cualquier enfermera. Pero después que termina la guerra, ¿qué pasó? Y eso es una sensación bastante rara, inexplicable para algunos hoy a 40 años. ¿Por qué se nos llamó a silencio? ¿Por qué nos dijeron que no podíamos hablar? Porque en ese momento, ahora 40 años, siempre decimos con mi compañera que con ella comenzamos esta lucha por la visibilidad, Alicia. Nos preguntamos por qué nos hacían callar, por qué no podíamos hablar con los periodistas, y los periodistas que se acercaban a nosotras y que nos sacaban fotos, a nosotras, las primeras 5 mujeres, ¿no? ¿Por qué se acercaban a nosotros y nos preguntaban qué hacíamos allí? Y no podíamos hablar, y nosotras cerrábamos la boca como tontas y no contábamos nada. Y no entendíamos por qué ese silencio, y que era una orden. Era una orden que nosotras no podíamos hablar con los periodistas, no podíamos hablar absolutamente nada. Solo una sola vez un periodista, que ya no está, Daniel Mendoza, tuvo la oportunidad de entrevistarnos dentro del hospital. Y por supuesto que fue una conversación muy trivial, ¿no? O sea, para preguntarnos si teníamos novio, qué extrañábamos, esas simples preguntas. Y nos sacaron fotos, y creo que gracias a esas fotos y las fotos que después se sumaron, eh, fotos que conseguimos, ¿no? Pero sobre todo las fotos de los medios que nos sacaron, un montón de fotos, aparecimos en revistas, eso nos ayudó un poco a armar esto para poder lograr el reconocimiento, ¿no? Y creo que después que terminó la guerra tampoco entendimos por qué no podíamos hablar, y eso se hizo carne. Porque la verdad que de todas mis compañeras, de las 13, hablo por las 13, de las 13 enfermeras que siguieron trabajando, porque yo pedí la baja en el 2014, en 1984, de todas las, si hablas con todas las enfermeras, ellas estaban trabajando y tampoco hablaban. O sea, se había hecho carne, y cada una se encerró en sí misma y nunca comentó. Inclusive cuando a veces en algún momento nos cruzamos en esos años, tampoco hablamos de esto, tampoco hablamos de lo que habíamos pasado. Y así se naturalizó y así se convirtió en un silencio tan grande que teníamos que buscar la manera de empezar a contarlo. Y yo empecé a hablar desde el momento en que Alicia me llamó, en el 2013, para decirme que teníamos una medalla, que teníamos un diploma y un certificado extendido por la Fuerza Aérea en el año 1985, estoy hablando 2013, que teníamos una medalla como veteranas de guerra y un diploma otorgado por el Honorable Congreso de la Nación 1990. Tampoco estábamos enteradas, muchas nos enteramos en ese momento. 2013, voy a buscar mi certificado, mi diploma, mi medalla, absolutamente todo,
Y ahí empezamos a hablar, ahí empecé a hablar yo. Me costó muchísimo, pero creo que con la ayuda de Alicia y de mi otra compañera Ana, me di cuenta que sola no lo podía hacer, me di cuenta que no era fácil enfrentarse a la sociedad que desconocía esta parte de la historia de la guerra, y le temí, por supuesto, le temí a ese destrato y a ese de dónde sacaste eso. Capaz que si hablaba y en algún momento decía, sí, yo estuve en esa guerra, sentí que iban a decir, pero ¿qué le pasa? ¿Está loca? ¿Vio alguna película? Sí, nos han tratado de locas. Cuando acompañé a Alicia, Alicia al principio, en el 2010, que levantó su bandera por esta visibilidad, la acompaño en el 2013, y allí las empiezo a acompañar y me doy cuenta que costaba desde el 2013 hasta ahora y sigue costando hacer comprender que tenemos los mismos derechos que los varones, porque nosotras también estuvimos cumpliendo una función. No estuvimos levantando el arma combatiendo al enemigo, sino que todo lo contrario, estuvimos conteniendo a los que eran nuestros patriotas y también a los enemigos, porque hubo un piloto inglés que estuvo en el hospital y se atendió como corresponde. Pero fue muy doloroso, la verdad que doloroso el silencio, ¿no? Claro, claro, tanto tiempo sobre todo. Bueno, recordando aquellos años, aquellos hechos o aquellas imágenes que guardaron durante tanto tiempo en la memoria sin poder contarlo, resulta increíble, solo seguramente a los hijos, a los nietos, a los amigos, a los parientes, pero sin poder gritarlo a tantas voces. Digo, bueno, específicamente vos decías recién la contención, ¿no? Como el trabajo principal, y además una función que la habían estudiado, digo, la enfermería, pero nunca había estado en una guerra, ¿no? ¿Qué recordás de esos días? Porque además de atender sanitariamente a los heridos, también tenían que hacer un trabajo de contención, vos lo decías. Como bien dije, estábamos preparadas profesionalmente, sabíamos cómo teníamos que atender en una situación de catástrofe, y normalmente, o sea, la enfermería se prepara para eso, ¿no? Para atender a los heridos, para curarles sus heridas, pero también estamos preparadas para contenerlo. Vos sabés que siempre lo comento y digo que la enfermera tiene que mostrar fortaleza, tiene que mostrar una templanza, más allá de si tenés miedo o estás asustada o te impresiona, tu cara siempre tiene que demostrar eso, tiene que demostrar que estás bien, para inculcarle a la persona que se siente mal, decirle, estás bien, ¿no? Creo que la parte de contención, no sé de dónde sacamos tanta fortaleza, porque en ese momento cuando llegaban en cantidad, cuando llegaban muchos, todos clamando, todos pidiendo por favor que es curarse, otros pedir por su mamá, tratar de comunicarse con su mamá. Yo creo que eso también a nosotras nos hacía doblegar un poco, ¿no? O sea, esa situación que no era igual a las demás. Creo que es una situación donde ves en la mirada de ellos esa mirada que te está mostrando que vienen de un infierno, ¿no? Que vienen de una situación terrible, que quieren volver porque dejaron a sus hermanos, a sus amigos. Y eso hay que valorarlo mucho, ¿no? Porque creo que es algo también inherente al ser humano. Cuando tenés algún compañero, algún amigo que está mal y que lo dejás, es como que también necesitas acompañarlo. Creo que todos necesitamos acompañarnos mutuamente. Y en ese momento sentíamos que estábamos casi en la misma situación, porque estábamos lejos de nuestras madres, sentíamos que
Yo extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mi mamá, pero tenía que sacar una fuerza bastante importante para mostrar esa templanza y darle a él, al herido, al soldado, darle la contención que necesitaba para que ellos se sintieran bien. Muchos de esos heridos, Estela, eran casi chicos, ¿no? Digo, ayer charlábamos con algunos de los excombatientes y nos contaban esto de que por ahí, cuando todavía no iniciaba la guerra, o en el mismo escenario, tenían hasta juegos de adolescentes, ¿no? Digo, esa situación, vos decías, pedían por sus madres, pedían por sus padres, ¿no? Me imagino que también en ese momento salía eso un poco del niño que cada uno de esos soldados tenían, ¿no? Yo no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa, ya no la tengo más a mi madre, pero cuando pasaba por situaciones tristes o angustiantes, ¿no? Uno siempre se acuerda de la mamá y le gustaría que esté cerca la mamá. Yo lo viví porque me fui de mi casa, me fui joven, y cuando pasaba por alguna situación difícil o dolorosa, siempre me acordaba de mi mamá y decía, bueno, igual no la voy a llamar para que no se preocupe, pero uno siempre llama a la mamá. Y creo que en ese momento era tan dramático. eh, las heridas son muy dramáticas, son heridas de guerra diferente a todas las demás. Y creo que en ese momento llamaban por su mamá, clamaban por su mamá y nos veían a nosotras, decían, por favor, si te podés comunicar. En ese momento no había celulares, no es como ahora, viste, que tenés el celular en la mano y te podés comunicar con todo, prácticamente con todo el mundo. Y en ese momento creo que nos veían a nosotras como mujeres, porque creo que no se iban a animar a pedirle a un superior, quiero ver a mi mamá o llamar a mi mamá, porque la reacción supongo que no iba a ser muy agradable. Así que ellos nos pedían a nosotras que nos comunicáramos y por supuesto que le dábamos esa contención, ¿no? Decirles, ya te vas a poner bien, ya vas a estar bien y vas a poder volver a ver a tu mamá. Y ellos decían, pero también quiero volver a donde están mis compañeros, mis amigos, porque obviamente ellos querían volver al lugar, ¿no? Donde los habían dejado. Y es una situación también estresante y particular esa de querer volver, porque cuando yo volví, yo no me quedé hasta el final de la guerra, se hicieron unos intercambios, vinieron, o sea, fueron intercambio con las enfermeras de Córdoba, y en ese momento me dieron una licencia de 3 días, después tenía que reintegrarme al hospital. Y recuerdo que en mi diario, en mi pequeño anotador de guerra, yo puse eso, que quería quedarme. Por un lado quería ver a mi mamá, o sea, quería ir a mi casa, pero por el otro lado sentía que no quería dejar a mis compañeras, porque sentía que era una situación muy difícil y que tal vez, quizás no las podía volver a ver, porque en el territorio, en el continente, también hubo amenazas de bombardeo, porque se hicieron oscurecimientos, como Comodoro Rivadavia para abajo se hacían oscurecimientos, sonaba el toque de queda, las sirenas, todo eso que hoy lo vivimos con esta guerra que estamos ahora viviendo, ¿no? En las televisiones, en todos los canales se transmite una guerra. Bueno, en aquel momento, en 1982, creo que no recuerdo si se veía en blanco y negro y muy pocas imágenes, y se decía, estamos ganando, cosa que tampoco podía la sociedad argentina, todo el país, no lo podía confirmar si realmente estábamos ganando, porque no había mucha información. Entonces se vivió también una mentira que después, posteriormente, al finalizar la guerra, también hubo muchas cosas que no se contaron. Por eso nosotras ahora que hablamos empezamos a contar y contamos la otra parte de la historia que no se contó. Estela, tenías, entiendo, 27 años en aquel momento. Sí. ¿Qué imágenes te vienen a la mente después de 40 años
seguramente guardás algunas imágenes de aquellos momentos, ¿no? tan críticos. ¿Qué es lo que más te viene a la mente de vez en cuando? De momentos dolorosos, cuando llegaban los heridos y que los atendíamos en un hangar y que estaban en el piso, o sea, se habían dispuesto frazadas, mantas para apoyarlos, y el alambre que iba de una punta a la otra del hangar donde se colgaban los sueros. Creo que el primer impacto después del 1 de mayo fue tan choqueante, hablo por mí particularmente, porque recuerdo hasta en mi mente, recuerdo las heridas que viví ahí, que vi en ese momento, y recuerdo los gritos de dolor. Esos los recuerdo como el impacto del primer momento, de los primeros que llegaban. Y después tengo mucho olvido, muchas lagunas, y después situaciones que se vivían dentro del hospital que no me parecían agradables. Recuerdo las ambulancias a la madrugada, que íbamos a la brigada a descansar, porque al principio dormíamos en el hospital, en unas camillas, dormíamos vestidas, pero estábamos descansando, digamos, en 5 camillas que estaban en una de las salas. Escucho los pasos de un superior caminar que tenía botas, te estoy contando como si fuera una terapia, ¿no? Porque es lo que me quedó grabado, pero a fuego. Escucho los pasos de ese superior de una punta a la otra, y esos pasos también me quedaron grabados porque marcaban la incertidumbre y marcaban un poco, te transmitían miedo, porque no sabían qué iba a pasar el día siguiente, ¿no? También recuerdo los primeros amenazas de bombardeo, y que fuimos escondidas, digamos, en una cloaca, porque no estaba construido el refugio. Y creo que ese momento también es muy como dramático, ¿no? Porque nunca lo vivimos, nunca pasamos esto. O sea, ahora yo veo en la televisión los toques de queda, la sirena que suena, me acuerdo muchísimo de esa sirena y digo, es el mismo sonido el que te indica que estás en guerra. Y creo que sí, que son los momentos más dramáticos de lo que me quedaron muy grabados, el sonido de la sirena, que inclusive cuando terminó la guerra, yo volví a trabajar antes en el hospital, como que nada pasó. Nos guardamos a silencio porque había sido una derrota, y creo que al final era como que nos sentíamos nosotras también culpables de esa derrota, de esta guerra inútil que se le ocurrió a un señor y que nada teníamos que ver nosotras, ¿no? Imagino que obviamente al estar en situaciones de tanto estrés, eso queda a lo largo del tiempo, esos traumas quedan. ¿Cómo pudieron trabajarlo, en que no era un pacto de silencio, pero sí un silencio obligado en muchos casos, y poder tratarlo vos hoy a 40 años, aún persiste en vos algún trauma? ¿Cómo lo fuiste manejando? Mira, yo no hice ningún tratamiento psicológico. Creo que todos los que llegaron de la guerra, y las mujeres también, nos deberían haber dado un tratamiento, una contención después de la guerra, porque creo que son traumas que te quedan, son heridas abiertas que no se cierran, siempre lo digo, y el hecho de hablar y de poder reencontrarme con mis compañeras, que nos reencontramos, yo me reencontré con ellas después de 31 años, creo que fue doloroso el momento de reencontrarme, doloroso empezar porque llorás mucho. Yo creo que el llorar, el sentir que estás acompañada, pero que al mismo tiempo podés de alguna manera empezar a contar, ¿no? Empezar a contar con ellas, que es con total libertad,
y con total soltura, ¿no? Porque decís, si no me acuerdo de algo, le preguntás o sale la frase, ¿te acordás? Y no solo nos acordamos de los momentos terribles y de los momentos más dolorosos, sino también de momentos que hemos pasado, eh, no sé, a ver, de repente decir, ¿te acordás de la gata? Porque encontramos una gata que era una gata blanca que le pusimos el nombre de Esperanza, y tenía un ojo de cada color, y ahí la teníamos a escondidas, le dábamos de comer, y era una compañía, y entonces era como que también recordar esos momentos lindos, que teníamos una gata, un gato, y que lo podíamos cuidar, y que lo teníamos que esconder para que los superiores no lo vieran. Todos esos momentos también que fueron de agradable compañía, digamos, porque éramos como hermanas, compartimos esos momentos dolorosos, pero también compartimos eh, las charlas entre nosotras, de contarnos algo sobre nuestras vidas, y después de 30 años no hablar más del tema fue bueno para nosotras, al menos para mí, recordarlo, empezar a abrir esa caja de recuerdos y decir, bueno, estoy acompañada, sé que es verdad, no estoy contando nada, no lo soñé, estoy contando algo que viví, tengo fotos, tengo cartas, tengo escritos, y tengo a mi familia que también lo vivió, ¿no? Y que ellos dan fe que yo estuve en la guerra. Entonces, creo que eso nos fortalece, nos dio más fuerza para poder hablar y para poder contar a la sociedad, tener la fuerza suficiente para decir, nosotras también estuvimos, ¿saben? Nosotras también estuvimos allí en una guerra y se olvidaron de nosotras. Las mujeres también podemos estar, las mujeres también tenemos los mismos derechos. Si ellos fueron reconocidos desde un comienzo, ¿por qué nosotras no? Todas esas preguntas que salen y que podemos contarle a la sociedad, y que la sociedad nos cree porque tenemos documentos, porque estamos contando la verdad, se dan cuenta que estamos contando la verdad. Y cada día nos fortalecemos más, cada día nos hacemos más fuertes, cada día recordamos más. Hace muy poquito nos juntamos un grupo de enfermeras también para hacer una nota, y las escucho a ellas y es como una sensación de que un poco más de recuerdo, un poco más de alivianar esto, ¿no? Esta carga que está todavía y que no creo que se cierre nunca más, porque son hechos muy dolorosos y uno los tiene que afrontar, pero como tantos años estuvimos en silencio, creo que ahora es necesario contarlo, es necesario contar para alivianar nuestro dolor, ¿no? Agradecerte este momento, esta entrevista. En nombre de la sociedad, un gracias enorme, ese que les está deudando, y agradecerte este momento para poder recordar todo eso, Estela. Bueno, gracias a vos, Pablo, por permitirme. Siempre decimos que los medios que nos permiten a nosotros contar a través de las redes, a través del micrófono, nos ayudan a seguir vivas, porque si no tenemos los medios para poder contar y para poder contarle todo esto, ¿no? No solo lo que pasaron nuestras compañeras, sino todo el país, es necesario, y eso nos ayuda a mantenernos vivas. Y eso es, la verdad, para agradecerlo infinitamente. Así que te agradezco a vos y agradezco a todos los que nos permiten contar nuestra historia, contar esta verdad que tantos años fue ocultada.